primero, hay una excusa del ministro secretario general de la Presidencia. Ya sabemos que su representación viene a su secretaria, la señora Macarena Lobo, y también en representación del ministro de Hacienda, la señora directora de presupuestos. Y luego un proyecto de ley con urgencia calificada de suma, que entró un proyecto hoy día para el despacho del acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre cooperación y asistencia mutua administrativa en materias aduaneras, suscrito en Nueva York el 27 de septiembre de 2019. Y discusión inmediata para el proyecto que está hoy día en tabla, que prorroga para el año 2024 la facultad establecida en el artículo 66 de la ley 21.526 y la recientemente aprobada ley de presupuesto para el 2024, y regula otras materias. Igualmente, oficio del Senado comunica que ha aprobado un primer trámite constitucional el proyecto iniciado un mensaje que crea la Secretaría de Gobierno Digital en la Subsecretaría de Hacienda y adecua los cuerpos legales que indica. Esto no tiene urgencia, presidente. Y un señor pide audiencia a don Víctor Inostroza, investigador de la Fundación Piensa, con sede en Valparaíso, con más de 10 años de trayectoria, dedicado a la investigación y promoción de políticas de descentralización y desarrollo regional, y pide audiencia en el marco del proyecto de la Ley de Regiones Más Fuertes, en calidad de centro de estudio especializado en el debate legislativo para el enriquecimiento de la ley. Y también el señor Julio Santander Pablot solicita igualmente que la ley 21.631, que se dictó el 31 de octubre del 2023, sobre beneficio tributario que tienen quienes adquieren nuevas viviendas a través del crédito hipotecario por un monto de 1 millón de pesos anuales durante 5 años, las personas que compran al contado una primera vivienda corresponde entre el 40 y el 60% del registro de hogares, puedan igualmente ser incluidas en el beneficio tributario de los 5 millones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Palabras sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Diputado Naranjo. Presidenta, no, alegrarme que esta reunión sea aquí y no en el restaurante Salaquet. Bueno, pasamos a otro punto vario. ¿Punto vario no? ¿No? Ya. Pasamos entonces al objeto de la sesión. Esto primero de que pedí. Ya. Lo primero que tengo que hacer entonces es pedir autorización a esta comisión para que el presidente, el consejero nacional CUT y coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, pueda participar remotamente por Zoom. ¿Le parece a la comisión? Sí, no sé. Acordado. Y pasamos entonces al objeto de la sesión, que es tratar el proyecto de ley tratado en mensaje que prorroga para el año 2024 la facultad establecida en el artículo 66 de la ley 21.526. Para eso está invitada la directora de presupuesto, quien tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludar a todos los presentes. Trajimos una presentación breve porque es un proyecto de ley breve también, tiene 2 artículos. Y la primera norma efectivamente tiene que ver con la norma de teletrabajo remoto en el sector público y que fue rechazada en el trámite del reajuste del sector público, y el compromiso del Ejecutivo era reponerla en un proyecto corto, una ley rápida, corta, sobre este tema, para que en su momento no haya retrasado más la promulgación del proyecto de ley anterior. Y además también una modificación a una norma también que fue propuesta acá en el Congreso sobre el Código de Aguas. Sobre la norma del trabajo remoto en el sector público, hace lo mismo que tenía considerado en la norma que se presentó originalmente. Se faculta a los jefes superiores de servicio de la subsecretaría y los servicios dependientes para establecer trabajo remoto en sus servicios respectivos por los periodos que se indican. Ello mediante prorrogar desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, es decir, por todo este año, la facultad de eximir de control horario la jornada establecida en el artículo 66 de la ley 21.526, estableciendo criterios y condiciones. Además también nosotros hoy día tenemos
40 servicios que están bajo el artículo 67 de la ley de reajuste del año que fue discutida a fines del año 2022, que rigió a partir del 2023. Esos 40 servicios, no todos hoy día no tienen el teletrabajo, si bien están autorizados a tener pilotos de teletrabajo, no todos ellos tienen todavía ese piloto de teletrabajo. Entonces también lo que hace el artículo es decir que estos servicios regulados por ese artículo 67 podrán acogerse a esta norma de manera transitoria hasta que comience a implementar la norma de teletrabajo. Y además también se permite que la IPRES pueda autorizar el aumento del porcentaje, un máximo de un 15% al aumento del porcentaje inicial, previa solicitud fundada del jefe superior del servicio y con la recomendación técnica del servicio civil. Eso también estaba en la norma anterior, la recomendación técnica del servicio civil. Hoy día, tal como lo teníamos para la ley de reajuste que se discutió en el 2022 y estuvo vigente en el 2023, no tenía este rol del servicio civil, pero creemos que es relevante darle tareas en esta norma. Luego, y esto para recordar, se trata es una solución transitoria. Acá lo estamos regulando en este artículo específico, el teletrabajo en régimen, sino que se trata de una solución transitoria entre la situación que teníamos durante la alerta sanitaria, que fue básicamente mediante un dictamen de Contraloría que se autorizó la exhibición horaria, y una ley de trabajo para el sector público. Esto es como un camino intermedio mientras se están instalando los pilotos de teletrabajo en los otros 40 servicios. Entonces esto funciona de la manera que el servicio, de manera autónoma, hace una resolución donde implementa el teletrabajo. Estos son los puntos que debiese tener esa resolución. Y además existe una resolución que regula el teletrabajo informada al Servicio Civil y a la Dirección de Presupuestos. El último punto es bien importante porque la norma también obliga que los servicios que operan bajo tanto el artículo 66, que es el que hoy día es el artículo 1 de lo que vamos a discutir, y el 67, que ya está en régimen, están obligados a realizar una evaluación del teletrabajo y reportarlo a la Comisión Mixta de Presupuesto y el Congreso Nacional y a la DIPRES. Esto también porque ha salido la discusión de qué se evalúa o cómo se evalúa el teletrabajo, cuál es la evaluación que tenemos como Ejecutivo. Entonces, eso también es un proceso que está mandatado por la ley. Finalmente, la norma que recién les comentaba se tiene que entender complementada con el artículo 102 de la ley que discutimos en el mes de diciembre. Si bien recuerdan, para aquella ocasión, de parte como iniciativa parlamentaria, surgió que hoy día el teletrabajo o el trabajo remoto no tenía principios orientadores en el sector público que dijeran para qué se hacía el teletrabajo o qué prioridades se tenía que poner en los criterios de selección de las personas que podían hacer teletrabajo. Esa iniciativa parlamentaria se recogió por el Ejecutivo y está en el artículo 102, donde los jefes de servicio considerarán como criterio de selección los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del sector público, así como también la contribución para mejorar la calidad de vida laboral, familiar y personal de los funcionarios, en particular en lo relativo al cuidado de niños y niñas menores de 14 años de edad o de una persona con dependencia severa. Eso también fue parte del debate en aquella ocasión y quedó en el proyecto de ley. Entonces ya, solo para a modo de... Ya. Solo para hacer un recordatorio del estado del arte, hemos tenido, esto es la línea de tiempo con respecto al teletrabajo. Incluso antes de la pandemia habían servicios que habían ido implementando de procesos graduales y pilotos de teletrabajo. Los primeros servicios fueron el INAPI, la Dirección de Compras Públicas, la Suceso y el INE. Eso sucedió entre el 2017 y el 2020. Luego el 2021, ya en la ley de reajuste, en el periodo ya de la pandemia, se sumaron nuevos servicios a esos pilotos. El 2022 se ingresaron más servicios a estos pilotos, y luego la ley que se legisló el 2022
otorgó a 40 servicios esta autorización durante 4 años para tener pilotos de teletrabajo. Eso es lo que nosotros llamamos formalmente teletrabajo. La solución transitoria, entonces, que está en la siguiente lámina, o el estado que tienen la mayoría de servicios, fue la autorización de la exhibición horaria debido al contexto de alerta sanitaria vía dictamen de la Contraloría. Y luego, el año antepasado, se legisló el artículo 66, donde cada jefe de servicio podía hacer estas resoluciones, que es bien similar a lo que vamos a votar hoy día, es la solución transitoria. El tema es que, si bien nosotros, cuando se legisló esto el año 2022, estábamos pensando que la alerta sanitaria iba a terminar tempranamente el año 2023, y como eso no ocurrió, debido a los cambios que hubo en su momento de la situación epidemiológica, finalmente la alerta sanitaria, si mal no recuerdo, terminó el 31 de agosto. Eso hizo que muy pocos servicios finalmente utilizaran el artículo 66 de la ley de reajuste. Entonces, hoy día, todo lo que es trabajo remoto es algo que no está propiamente no estuvo en régimen durante el año 2023, sino que más bien el año 2024, si se aprueba el proyecto de ley, sería el primer año que realmente vamos a tener esa figura de manera relativamente masiva en el sector público. Y lo último que me gustaría compartir con la comisión, y como para dejar ciertos temas instalados que creo que van a ser relevantes de ir discutiendo y revisitando durante el año, y quizás durante los varios años, es cómo vamos evaluando y qué vamos aprendiendo en el sector público sobre el tema de teletrabajo y trabajo remoto. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es un cambio bastante importante dentro de los servicios públicos, que tiene también desafíos relevantes, y dentro de las distintas comisiones que hemos tenido para presentar esto, una pregunta recurrente es cómo se evalúa y cómo cuidamos que cumpla los objetivos los cuales fueron impulsados. Entonces, esto más bien como para tener conversaciones quizás ya posteriores. Pero, ¿qué es lo que hemos visto de los resultados informados por los servicios de los primeros pilotos? Primero, que efectivamente se aumenta la conciliación laboral y personal en los teletrabajadores. La calidad de vida laboral se mantiene, pero sí la calidad de vida laboral a secas se mantiene o disminuye entre los teletrabajadores. Entonces, cuando uno revisa las distintas dimensiones de análisis, conciliación vida laboral personal, calidad de vida laboral y organización laboral, vemos que existen distintas conclusiones, ya sea a nivel individual de cada persona, de cada trabajador o trabajadora, pero también algunas consecuencias a nivel grupal. O sea, en términos individuales hay varios temas positivos, como puede ser el ahorro de tiempo de traslado, estar en el hogar, mayor flexibilidad temporal, resignificación del tiempo como propio, responsabilidad de gestión, separación de espacio. Los últimos dos son temas no del ámbito positivo, quizás más desafíos. En términos de calidad de vida laboral, existen mayor o menor concentración de la vida laboral, o sea, vemos resultados dispares en ese sentido. Existe mayor satisfacción con las labores por parte de los trabajadores que están en trabajo remoto o teletrabajo. Pero también hay una consecuencia de menor visibilidad de su trabajo en el ámbito laboral, o sea, en el propio servicio se ve menos su trabajo, dado que no están presencialmente. Ahora, si uno mira estas dimensiones de análisis a nivel grupal, en materia de calidad de vida laboral hay pérdida de sociabilidad de los espacios laborales por no estar presencial, y menor vínculo con la institución. Eso es lo que nos ha mostrado los pilotos actualmente. Y en materia de organización laboral, hay dificultades de coordinación, interpretar y respetar cuál es el horario disponible del trabajador o trabajadora, una carga extra de trabajo no necesariamente equilibrada, dificultad para resolver contingencias, o sea, de la urgencia es más difícil si uno no está dentro del espacio laboral, pérdida de la creatividad de pasillo, por conceptualizarlo de alguna manera, y segmentación entre teletrabajadores y no teletrabajadores, o sea, tienen experiencias laborales bastante disímiles. Esto es para ir aproximando los desafíos y las reflexiones necesarias para seguir avanzando en el tema de teletrabajo.
De acá en la siguiente lámina está más bien como los principales aprendizajes de hasta el momento con lo que tenemos, que de nuevo es acotado, que dado el alargue de la alerta sanitaria no es algo que esté en régimen ni mucho menos masivo dentro del sector público. Entonces, como conclusiones finales, el teletrabajo involucra progresivamente a toda la organización, a todo el servicio público. Requiere incorporar perspectiva de género efectivamente, sobre todo en términos de las cargas laborales que después se reproducen dentro de los hogares. Hoy día el teletrabajo no necesariamente se ha transformado en un sistema de ahorro familiar, que también era alguna de las premisas que se tenían previo a iniciar el teletrabajo. Se requiere un ejercicio de acompañamiento a quienes son los jefes de servicio en el ejercicio de su rol. Es distinto ser jefe de una persona que uno tiene presencialmente a unos pocos metros versus alguien que tiene que de alguna manera ejercer jerarquía a la lejanía. Poner atención en el derecho a la desconexión de los teletrabajadores y teletrabajadoras. Evaluar más seguido, monitorear, consolidar indicadores de desempeño, sistema de acompañamiento de jefatura y la evaluación en general de la implementación, que es lo que también vamos a estar mirando durante este año. Todo esto es lo que también nosotros estamos condensando como aprendizaje para pensar en una ley de teletrabajo ya en régimen y más general. Eso con el primer punto. Y ahora con el segundo punto me gustaría darle a la subdirectora para que pudiese explicarlo. ¿Ah? Buenas tardes, presidenta y diputados y diputadas. Respecto de las modificaciones al Código de Aguas, lo que se hace es reemplazar un artículo que se aprobó, que era de iniciativa parlamentaria, que se aprobó durante la tramitación de la ley de reajuste el pasado diciembre, que introducía un artículo 12 transitorio al Código de Aguas y facultaba a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas que hubieran sido afectados por los temporales del año 2023, es decir, en algunas regiones acotadamente, a extraer transitoriamente agua en un punto alternativo de extracción, el cual deberá ser colindante al cauce y no afectar derechos de terceros. Lo que se hace con este artículo es corregir esa norma, eliminando el derecho, la forma en que se estableció ahí el derecho a oposición, que también fue por indicación parlamentaria, pero la forma en que se incorporó eso restaba eficacia a la medida en general y al analizarlo más en profundidad por parte del Ejecutivo se consideró que era innecesaria y además lo hacía más ineficiente, porque era más eficiente el ordenamiento jurídico actual para que el eventual titular afectado pudiera hacer presente que se le estaban afectando sus derechos. Esta medida es transitoria, es importante decir eso, y el titular tiene que comunicar a la Dirección General de Aguas que cumplió los requisitos establecidos en el artículo, está ejerciendo su derecho de aprovechamiento de aguas en este punto alternativo de extracción. Solo puede utilizarse por el lapso de un año desde la publicación de esta ley y durante ese periodo el titular tiene que, de cierta forma, regularizar esto solicitando un ajuste conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 156, un traslado del ejercicio del derecho a aprovechamiento de aguas o informar que ya ha vuelto a utilizar el punto autorizado, que puede ser después de hacer las reparaciones a los canales afectados, por ejemplo. Perfecto. Palabras entonces. Está el diputado Bianchi. Ah, y el diputado Sáez. Sí, es verdad. Diputado Sáez. Muchas gracias, diputado Bianchi. La pregunta tiene que ver con algo que seguramente a más de alguno en esta comisión le ha ocurrido durante los últimos días respecto de las asociaciones de funcionarios públicos de distintos servicios que han hecho campaña para que podamos abordar esta discusión, y particularmente respecto a la obligatoriedad de concurrir durante al menos 3 veces en la semana, entiendo que así está la redacción, al lugar físico de trabajo. Entiendo que no había mayor objeción de parte del Ministerio del Trabajo respecto a que no fuera obligatorio concurrir físicamente al lugar,
pero que sí se habían planteado objeciones de parte de Hacienda y IPRES. Me gustaría saber un poco a qué responden esas objeciones y si eventualmente este punto en específico se pudiera abordar próximamente en un proyecto de ley más estructural para no estar legislando algo que es tan complejo año a año que no resulta del todo procedente. Eso, Presidenta, gracias. Diputado Bianchi. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todas y a todos. Partir, Presidenta, señalando de que estamos aquí hoy día discutiendo esta ley porque no se fue claro en la discusión que debíamos haber zanjado este tema y que fue la discusión del presupuesto. Entonces yo desde ya vuelvo a reiterar, por lo menos de mi parte, las disculpas por no haber efectivamente tenido la claridad que debieron habérsenos entregado en el momento de la votación. Y pido las disculpas muy sinceras y lo hago con el mayor respeto hacia la función pública. En segundo lugar, Presidenta, decir que lamento que estemos discutiendo la misma propuesta que uno esperaba que hubiese sido mejorada. Pero, como aquí me han dicho, efectivamente este es como el primer paso, es como el mal menor dentro de esta discusión. Y lo digo porque, Presidenta, todos, el país completo fue testigo de la función pública que se hizo en plena pandemia, cuando efectivamente el teletrabajo fue una opción, no una opción, sino que fue una respuesta eficiente a la función pública en todo el país. Por lo tanto, yo creo que ahí se abre desde ya una puerta significativa, importante, para hacer el reconocimiento de la función del teletrabajo que hoy día se desempeña a lo largo de todo nuestro país con mucha eficiencia, fundamentalmente en el sector público como el privado. Entonces yo desde ya parto señalando de que estoy con el voto favorable, aun cuando hubiese deseado de que efectivamente aquí se hiciera un reconocimiento tal cual lo han pedido las distintas organizaciones e instituciones del sector público, a que esto no fuera con los días que aquí se señala en este proyecto de ley. Lo voto favorablemente, pero reitero que para el 2024, ya que se ha dicho acá que se van a hacer todos estos análisis, ojalá nos encontremos con un proyecto que se reconozca el teletrabajo como una función, porque fíjese usted, quiero poner dos ejemplos y ya termino. Hay un ejemplo aquí, en Valparaíso, se quemaron los ascensores de la gobernación. Eso significó que todos los servicios públicos, todos, sin excepción, no pudieran trabajar y hoy están haciendo teletrabajo. Y el teletrabajo que están haciendo acá, en Valparaíso, ha sido tan eficiente como el trabajo presencial. Claro, hay personas que están presencialmente porque deben estar, no se dejó de prestar ningún servicio y por lo tanto eso demuestra que lo que estamos aquí discutiendo efectivamente es una forma eficiente de enfrentar el trabajo público. Y lo pongo como un ejemplo que hoy día está ocurriendo aquí en Valparaíso principalmente. Y lo segundo es que aquí se asevera o se piensa, tal vez no se dice, pero se piensa, que como que la funcionaria o el funcionario que hace teletrabajo está poco menos que de guatita al sol dentro de la casa. Y ocurre que tiene mucho más horas de trabajo. Ocurre que la función se complejiza, tiene un costo, tiene gasto, desde el computador, desde la electricidad, y una conectividad que la obliga a estar efectivamente incluso a veces mucho más conectado de lo que uno puede estar presencialmente. Por lo tanto, yo respaldo absolutamente la propuesta, habiendo deseado que esto hubiese sido mejorado. Gracias, diputado. Diputada Cid. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los colegas, a quienes nos acompañan del Ejecutivo, a los gremios que están presentes. Mira, yo me reuní con el movimiento de mujeres trabajadoras del sector público. La verdad que, bueno, obviamente esto es un pequeño avance, eso hay que reconocerlo, pero yo quisiera preguntarle por su intermedio, Presidenta, y primero lamentando que no esté el ministro Marcel y que no esté la ministra Jara. Este gobierno se destaca y siempre ha dicho que es un gobierno feminista. Yo he sido súper crítica, he dicho que es un feminismo de cartón, y esta es una nueva muestra de eso. Yo encuentro impresentable, y lo Presidenta, su cara lo dice todo, pero es impresentable que hagan diferencias entre las mujeres que trabajan en el sector público versus las mujeres que trabajan en el sector privado. Yo creo que ahí, la verdad que no entiendo por qué el Ejecutivo hace eso, pero es impresentable, porque aquí en el fondo las que somos madres, las que tienen niños pequeños, las que tienen que cuidar,
Tú no los puedes distinguir entre que estén trabajando en el sector público o en el sector privado. Yo quisiera pedirle por su intermedio, Presidenta, al Ejecutivo que mejore esta propuesta. Yo entiendo que es transitoria, que es por el año 2024, que se puede ir mejorando a futuro, pero las madres que hoy día tienen niñitos de 2 meses, desde más de 6 meses, que tienen que volver a trabajar el próximo año, es decir, necesitan la ayuda este año, no el próximo año. Entonces, cuando hablamos de esta modalidad de 3x2, inclusive cuando tú quieres buscar apoyo en alguien que te ayude como cuidador, también es complejo decirle, ¿sabes qué? Te necesito solamente dos días a la semana. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor, porque esto va de la mano no solamente con la trabajadora, sino que con la persona a la que cuida, ya sea un menor, un adulto mayor o alguien con alguna discapacidad. Así, insisto, es un avance, pero sí sería interesante que el Ejecutivo avanzara en esta propuesta que es del año 2024 para seguir trabajando con evaluaciones, porque también entiendo que hay trabajos que son para hacerlos como teletrabajo y hay algunos trabajos que es imposible hacerlos desde el teletrabajo, ¿ya? Y también entiendo que tiene que ser un acuerdo con el empleador, pero creo que sí podríamos avanzar. En lo que se dice del segundo punto, yo me acuerdo, no recuerdo cómo lo voté acá, pero sí habían temas en el tema del agua, de poder afectar a otros derechos de otras personas en términos del uso del agua. Entiendo que esto es por lo que pasó en el sur, pero ahí tal vez habría que ser un poquito más riguroso en los permisos y en las autorizaciones. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado Edo.
Diputado Mellado. Gracias, Presidenta. Esto es un déjà vu, porque ya lo hemos visto en el misceláneo 1.0, este es misceláneo 2.0. Entonces, pero la verdad es que hay que decirle a los gremios que la verdad que hubo una confusión en la votación heavy en la Cámara de Diputados, porque muchos de las mujeres nos dijeron a los diputados que votaron en contra para que el gobierno negociara en el Senado. Pero el gobierno no quiso reponer en el Senado este rechazo, digamos así, digamos las cosas como son, digamos, para poder sacar rápido este tema. Bueno, estamos viendo este tema, como eso digo, en déjà vu. Yo voy a apoyar esta idea, pero tengo pregunta, porque esto van a ser evaluados por el cumplimiento de metas. O sea, va a ser más exigente la evaluación porque van a estar afuera, no van a haber muchas habilidades blandas que evaluar y van a estar que cumplir los objetivos, digamos, del trabajo que se van a evaluar de acuerdo a lo que hagan por teletrabajo. Ahí no hay excusa, digamos. O sea, o cumplen el objetivo, los 3 días de teletrabajo, o no sirven para el trabajo, digamos. Así va a ser evaluado, para que tengan claro. Porque que estén físicamente, hay distintas cosas que se pueden evaluar como habilidades blandas distintas a la ejecución del trabajo, para que quede claro. Vuelvo a decir que voy a apoyar de todas maneras, digamos, pero aquí el jefe de servicio se va a enfocar en el resultado, ¿no? Porque no los va a ver, no las va a ver, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Segundo, esto es un tema que puede ser un buen piloto el próximo año, para que efectivamente se vea cuál es la efectividad de este tema, qué se puede corregir y qué se puede aumentar. Yo creo que esa es una gran oportunidad para hacer este piloto. Y sobre el tema de agua, me preocupa lo mismo que dije en la discusión, ¿no? Pueden haber afectaciones a gente que tenga aguas arriba si yo me voy un poco más arriba porque no puedo sacar la cantidad de metros cúbicos que me estoy autorizado. A lo mejor estoy autorizado a metros cúbicos sacar en invierno más que en verano. No sé, va a haber una afectación. Claro, por la crecida del río cambió cauce, pero ¿la cambió ya? ¿Volvió a su cauce normal, natural? No lo sabemos. A lo mejor ya volvió al cauce normal, digamos. Volvió con menos litros por segundo el cauce, se mantiene la cantidad de litros por segundo para poder sacar esa cantidad. Hay muchas dudas y preguntas en este tema el tema de las aguas, Presidenta. Gracias. Gracias, Presidenta. A ver, teletrabajo. Pues va a sonar raro lo que voy a decir, pero yo creo que hay que atreverse a hacer algunos cambios, ¿ah? No hay que quedarse tanto, no hay que ser tan conservadores. Yo creo que efectivamente, la cuña más líder financiero. No hay que ser de repente tan conservador. No, lo que pasa es que, a ver, vea, claro, no, lo que pasa es lo siguiente, pero hablando en serio, yo creo que el teletrabajo es un tema bien interesante. A mí me tocó verlo cuando fui director jurídico de la Municipalidad de Santiago, cómo se trabajaba bien, en algunos casos, en otros casos fue un desastre, ya no, o sea, demuestra que no todas las funciones pueden hacerse en teletrabajo, ¿ya? Entonces aquí me preocupa algo, digamos, ¿ya? Y yo quiero a lo mejor voy a ser bien brutal lo que voy a decir, pero me interesa ser muy transparente y representar a muchos chilenos que ven a lo mejor esta conversación. Primero, me encantaría preguntarle a los chilenos si están dispuestos, les gustaría ver a sus funcionarios públicos teletrabajando, ¿ya? Y aquí viene la segunda pregunta. En el fondo, nosotros vemos que hoy día Carabineros no puede hacer teletrabajo. Pongo el ejemplo bastante extremo como para que se logre entender que el teletrabajo no puede entenderse como un derecho del funcionario. Eso yo creo que hay que tratar de dejarlo bien claro, sino que es parte de cómo nosotros mejoramos la modernización del Estado. Es decir, hoy día el teletrabajo nos permite tener reuniones simultáneas con distintas personas a nivel nacional y poder juntar a distintos organismos públicos que están ubicados en varias regiones en un solo lugar. Eso abarata costos, mejora la gestión. Yo creo que debemos apuntar a eso. Obviamente, y en el camino, mejorando las condiciones de los trabajadores y nuestros colaboradores. Eso es fundamental. Pero siempre teniendo presente que los que nos están mirando es la opinión pública. Entonces, a mí me ha tocado tener conversaciones con algunas personas que me dicen, oye, ¿cómo es posible que yo llego a una determinada organismo público y están todos en teletrabajo? O hay una sola persona que atiende en una caja, o hay una sola persona que puede recibirme estos papeles porque los demás están todos en teletrabajo. Entonces tenemos que tener harto cuidado en cómo logramos avanzar hacia un modelo virtuoso del teletrabajo que modernice el Estado, y para eso yo creo que están muy bien los tiempos.
creo que yo no avanzaría más rápido, lo iría con cuidado y que esto se vaya analizando, monitoreando, porque también hay que cambiar las formas de evaluación de ese teletrabajo, que como decía algunos diputados acá, no va a ser la misma del trabajo tradicional, ¿ya? Por otro lado, también yo creo que hay que hacer modificaciones a nivel reglamentario, porque hoy día la Contraloría General de la República, por ejemplo, no acepta las horas extraordinarias en teletrabajo. Y resulta que cuando un funcionario público lo llama a su jefe de servicio a las 9 de la noche, yo no sé si puede decir, digo, director o supongamos jefe, no le puedo contestar porque no estoy ya en horario de teletrabajo. ¿Te fijas? O si puede ser trabajador público que hace teletrabajo, que está súper contento, pero lo llaman a una hora no adecuada y se va a atrever a denunciar a lo mejor a ese jefe un poquito abusador que lo llame a cualquier hora, pensando que él por el hecho de estar en su casa, sin entender bien cómo funciona esto, lo puede llamar a la hora que se le plazca, vulnerando también sus derechos. Por eso yo creo que esto tiene varias aristas que hay que ir viendo, tanto con la opinión pública, con los chilenos, prepararlos para esto, preparar cómo se va a hacer esta función, cómo se va a medir y también poner los resguardos para los derechos de los funcionarios, ¿ya? Yo me voy a votar a favor, creo que hay que atreverse a hacer estas cosas, hacer estos cambios porque mejora la gestión pública. Con respecto al tema de los derechos de agua, aquí yo quiero que me voy a colgar de las palabras del diputado que lo explicó muy bien, pero en verdad nosotros tuvimos aquí una discusión bastante larga respecto a este tema y llegamos a un cierto acuerdo. Y el acuerdo es que se protejan los derechos terceros cuando se hacen cambios de puntos de captación. Entonces yo quisiera que también me explicara bien el Ejecutivo, perdón, no sé si hay alguien del Ministerio de Obras Públicas que pueda explicar un poco cómo funciona esto, porque el problema es que, claro, si esto va a ser solamente entregar una atribución respecto a aquellos cauces que han sufrido alguna consecuencia de las inundaciones, efectivamente podemos estar cometiendo un error y abriendo una compuesta que le permite a personas inescrupulosas cambiar sus puntos de toma afectando derechos terceros y estas personas no van a poder reclamar nada porque hay un procedimiento express. Yo creo que es mucho más peligroso eso y tenemos que centrarnos, si bien es cierto, en dar una solución, pero el error que podemos cometer en esto puede ser muy alto. Yo quisiera, por lo tanto, que me explicaran muy bien que esto se justifica. Si no, la verdad es que yo esto lo voy a votar en contra, de todas maneras, porque yo creo que hay que tomar muchos cuidados y prefiero proteger los derechos de los demás que en realidad abrir una caja de Pandora que no sabemos dónde podemos terminar. Muchas gracias, presidente. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidenta. Un breve saludo a la subsecretaria, a la directora de presupuesto, a la asesora que está ahí y a los gremios que están atentos escuchando esta discusión que es muy importante. A ver, yo primero, dos o tres cosas, primero de forma puntual, la página, no tiene número en la página, estamos como en las acusaciones constitucionales, ¿no? Estamos sin números, está casi cayendo al lado derecho, digamos, ¿no? La 13, prácticamente el 50% está en proceso de tramitación. Me llama mucho la atención eso. ¿Y por qué? Es como burocrático. O sea, tramitado 23, 18 con autorización de votaciones, en trámite 2, firmado por el jefa de servicio y el proceso de ización de la IPRES, aprobado por la IPRES 2, en revisión 13, en distintas etapas, dentro del proceso de revisión, 11 en servicio y 2 en IPRES. Me gustaría que me aclararan este cuadro, porque lo encuentro, digamos, yo creo que esto se puede resolver en un día, no sé qué pasa, digamos, por qué se está demorando tanto una cosa como esta. Porque la idea es, ojalá, ir avanzando un poco más. En segundo lugar, me sumo a mi colega Cid. Yo creo que es odiosa esta diferenciación entre el sector público y privado de las damas en el teletrabajo. Y creo que eso hay que corregirlo. O sea, creo que el Ejecutivo tiene que tomar cartas sobre el asunto. Y un tercer punto es que por la pandemia, pero el teletrabajo llegó para quedarse. Y eso tenemos que entenderlo ya. Y yo creo que aquí mi impresión es que estamos viendo las cosas, presidenta, por su intermedio, en forma muy puntual. Yo creo que se me ocurre que deben haber universidades que están haciendo tesis doctorales sobre el tema del teletrabajo. Y espero que en el sector público también deben estar haciendo estudios
sobre los efectos que tiene el teletrabajo. Por decir cualquier cosa, me dijiste el efecto de la congestión vehicular, por decir una cosa. ¿Cuánto estamos ganando? ¿Cuánto estamos perdiendo? Deben haber una gran cantidad de externalidades positivas, negativas, pero no sé si se está llevando de forma científica el tema del teletrabajo, porque ya es una nueva herramienta. O sea, eso por eso digo, ya quedó para quedarse, pero ¿cómo la mejoramos más? ¿Cómo mejoramos las cosas positivas? ¿Cómo disminuimos las cosas negativas? Pero esto es algo que ya se quedó y que se está cada vez adaptando. Entonces, tomémoslo de esa forma, digamos, no de forma puntual, porque si no, no estamos viendo el problema mucho más en mejor forma. Por eso yo creo que esto da como va a tener una, no sé si la EP está haciendo evaluaciones más integrales, a eso es lo que me refiero, no tan puntuales sobre este tema. Y bueno, también comparto con el diputado el tema de aguas, vamos a ver la explicación de obras públicas respecto al otro proyecto. Gracias, Presidenta. Diputada Camila Rojas. Gracias, Presidenta. Saludar a quienes están presentes y nos están siguiendo por la transmisión. Yo creo que este es un proyecto bien importante y a la mayoría de nosotros hemos recibido comunicación por parte de las asociaciones o bien de trabajadores y trabajadoras que se ven también afectados y tienen una necesidad respecto a este tema. Entonces, creo que en primer lugar es bien importante que podamos avanzar en legislar sobre el punto. Además, cuando se avanza en materia de quienes están regidos por el Código del Trabajo, es evidente que desde el mundo público también se va a esperar una respuesta a esta situación. A mí, para ser bien honesta, también me gustaría avanzar más y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que exponía la diputada Cid en su intervención. Sin embargo, también atiendo en que efectivamente dentro del mundo público y las expectativas que tienen los usuarios sobre el mundo público son diferenciadas y por lo tanto me parece que el haber aplicado o ver esto como pilotos y pensar en seguir avanzando en la materia es bien importante. Entonces, en ese sentido, reconozco el esfuerzo que se hace por parte de las EDIPRES y del gobierno y creo que es bien importante que durante este 2024 evaluemos cómo esto funciona de manera que podamos seguir avanzando en el tiempo. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, saludar a la subsecretaria, a la directora y a la subdirectora con afecto. Presidenta, una petición, una inquietud y una pregunta. La petición es la siguiente. El artículo 1 me parece que es la dirección correcta, nosotros lo vamos a apoyar, pero quisiera solicitar que introduzcan, salvo que se me haya pasado la lectura del proyecto, alguna forma de evaluación de las personas que se han acogido al régimen de teletrabajo. De tal manera de ver en años sucesivos si es que esas personas, si se justifica que esas personas sigan teletrabajando o si es más conveniente que vuelvan. Sobre todo además considerando que acá hay una cuota y quizás hay otras personas que por cuota no tienen acceso al teletrabajo que van a estar esperando también su oportunidad para poder trabajar de esa manera. Me parece muy razonable que se introduzca una evaluación respecto de cómo ha funcionado respecto de cada funcionario el hecho de que esté teletrabajando. Esa es la solicitud a las tres autoridades que nos acompañan hoy día. Ojalá que se pueda incorporar eso en el artículo 1. La inquietud y la pregunta tienen que ver con el artículo 2. La inquietud es la misma que tiene el diputado Baedo, que repitió el diputado Romero y que repitió el diputado von Meulenbrock. La hago mía. Creo que es muy importante no afectar los derechos de terceros y en ese sentido quisiera saber también el detalle de cómo se va a aplicar esto para que esa afectación no ocurra. Y la pregunta, porque no me quedó claro, de nuevo, quizás me salté la norma, preguntar si el artículo 2 es de naturaleza transitoria y cuál es el plazo, porque no me quedó claro en el proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Ya. Yo en realidad quería solamente comentar respecto al punto 1 del proyecto de ley. A mí también me parece que es complejo hacer diferenciaciones entre las trabajadoras, en este caso del sector privado y sector público. Entiendo que la función es distinta y quizá hay que también avanzar respecto a su regulación, que se entiende por cuáles son los marcos, pero efectivamente tener diferenciación respecto a la política de cuidado a mí me parece que no es adecuado como criterio. Entiendo que esto, al ser una norma transitoria y permitir que se pueda legislar al respecto con mayor tranquilidad
es la lógica y debiera ser también el fin, y en eso me parece también que los tiempos en que podamos legislar eso también sean adecuados. Lo otro es que efectivamente no debiese ser la única política, y yo también quiero poner esto sobre la mesa. Cuando uno habla de las políticas de cuidado o de hacerse cargo de la conciliación de vida laboral y familiar, ¿cierto? Y personal, por cierto, no debiese ser solo mediante el teletrabajo, entendiendo que el teletrabajo también tiene consecuencias, y quienes vivieron en pandemia también lo saben, ¿cierto? La doble carga, el derecho a la desconexión, que es difícil también aplicar, y cómo avanzamos en esa línea también es una cuestión que es momento de legislar. Nosotros en algún momento legislamos sobre teletrabajo en general antes de la pandemia y vimos cómo se implementaba en la práctica con la pandemia. Y en realidad fiscalización difícil, que realmente se aplicara el derecho a tener las jornadas laborales, difícil. Entonces, todas esas temáticas creo que también es importante que se puedan abordar. Yo sé que hay una mesa sector público en donde se trabajan estos temas, pero creo que es importante tener en esto conexión también con el Congreso y con lo que acá nos llega. Y eso lo quiero plantear también. Sé que son áreas quizás distintas, pero se lo quiero transmitir por esta vía al Ejecutivo y que podamos avanzar también en esa línea. Así que le doy la palabra, directora. Gracias, presidenta. Primero, voy a contestar las preguntas de teletrabajo. En el caso del artículo 2, nos acompaña efectivamente María Graciela Beas, que es asesora legislativa. Entonces, quizás ella pudiese tomar el resto de las preguntas más de detalles sobre el artículo 2. Del artículo 1, bueno, tal como lo dije en la presentación, efectivamente pasar del régimen trabajo remoto que estuvo habilitado a la pandemia a teletrabajo propiamente tal requiere cierta transitoriedad, y por eso estamos aplicando esta norma. Elementos de esa transitoriedad son, por ejemplo, el 3x2. Hoy día no hay ninguna evidencia que permite decir que va a haber mayor eficacia o eficiencia en el sector público, alargando o dando más flexibilidad en ese sentido, porque además también la naturaleza de la función pública versus el trabajo en el sector privado, y también los estatutos laborales que existen en cada uno de ambos ámbitos son diferentes. Ahí efectivamente no es la posición del Ministerio de Hacienda, sino que es la posición del Ejecutivo la que está presente en este proyecto de ley. Y en eso lo que nosotros queremos hacer efectivamente es evaluar y ver cómo va funcionando estos 40 primeros servicios que tienen la autorización por más de un año. Esa evaluación tiene que estar remitida efectivamente, según este proyecto de ley, durante el mes de marzo del año 2025. Se informará mediante oficio a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso, al Servicio Civil y a la Dirección de Presupuesto la aplicación y modalidad dispuesta en este artículo, incluyendo resultados y medios de verificación. Eso es con respecto al... Acá nos deja, o sea, podría ser por funcionario o no podría serlo. En realidad es más amplio la definición, pero también dentro de cómo funcionan los comités que van haciendo la selección, eso debiese ser, me imagino, como de perorgullo de parte del jefe de servicio, que si alguien no funciona pudiese salir de la lista determinada. Por eso también esta autorización que estamos votando hoy día es para un año. O sea, todo el próximo año debiese rehacerse la convocatoria interna que hacen los servicios para ejecutar el teletrabajo. Y ahí también hay una cosa importante que diferencia lo que estamos haciendo en trabajo remoto y en teletrabajo. En trabajo remoto y lo que se vivió en la pandemia, que fue una situación excepcional, efectivamente no habían ni indicadores de desempeño ni de evaluación. El teletrabajo con los 40 servicios tiene toda esa información, y esa información la vamos a tener para esos servicios. En cambio, lo que vamos a tener en estos que estamos autorizando transitoriamente es una información más bien del cumplimiento de los requisitos mínimos que estaban en el mismo proyecto de ley.
luego, con respecto a la consulta de el diputado von Mühlenbrock, de la tabla sobre cuántos están en qué estado, o sea, efectivamente hay algunos servicios que fueron muy adelantados y durante el año pasado, incluso antes que terminara la alerta sanitaria, enviaron su reglamento. De esos son 23 los que están totalmente tramitados. Luego hay otros que están en revisión, ya sea porque, por ejemplo, se envía el reglamento, pero les falta detalle de cómo van a medir, cómo hacer la evaluación, cómo hacer, qué indicadores de desempeño tienen o qué criterios están utilizando para la selección, y eso va a comentarios luego desde la Dirección de Presupuesto a los servicios, y eso puede demorar algo más, pero en todo ellos igual pueden ocupar hoy día, o podrían ocupar hoy día este artículo mientras no tengan la aprobación final del piloto de teletrabajo para los 4 años. Pueden ocupar el artículo que votaríamos el día de hoy. Luego todas las preguntas iban como en línea con la evaluación y la posibilidad de seguir ampliando esto. Entonces, en general, si vamos a cambiar el 3x2 u otros temas específicos de este proyecto, efectivamente va a ser en la medida que vayamos teniendo más y mejor información al respecto. Eso como en general. No sé, ¿sí? Su secretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, a los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan, a los miembros de la Secretaría. Tal como lo señalaba la directora de presupuesto y haciéndonos cargo de lo que planteaba el diputado Mellado, efectivamente acá se toman dos temas bien distintos, pero fue un compromiso que así se adquirió en el marco de la tramitación de la ley de reajuste. Como todos ustedes saben, era muy importante garantizar que los trabajadores y trabajadores públicos pudieran recibir los beneficios establecidos en la ley de reajuste de manera oportuna, y a raíz de eso se decidió, ¿no es cierto?, no indicar esto en el segundo trámite y entrar con un proyecto express, digamos, que pudiera hacerse cargo de estos dos temas que fueron ampliamente debatidos. Reforzar el tema respecto al trabajo remoto, digamos, y teletrabajo, que aquí no hay una pretensión, ¿no es cierto?, de diferenciar a los trabajadores o trabajadoras del sector público con el sector privado, pero sí hay que hacerse cargo que son realidades bien diversas y muy distintas, por tanto hay que legislar haciéndose cargo de esas particularidades del sector público. Este debate se dio en el marco del proyecto de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, donde se pretendieron, ¿no es cierto?, ingresar indicaciones, y el Ejecutivo comprometió tratar esto en su mérito, y esta es una situación, ¿no es cierto?, una solución transitoria, como bien decía la directora, para hacerse cargo de manera mucho más integral y con elementos básicos de evaluación que nos permitan hacer una solución que sea que compatibilice, por una parte, ¿no es cierto?, que podamos satisfacer de manera eficiente y eficaz las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, pero también protegiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público y conciliando de buena manera ambos. Respecto, sin perjuicio, ¿no es cierto?, que está la representante de la Dirección de Aguas acá. Respecto al segundo punto, efectivamente, esto viene a replicar el artículo 102, ¿no es cierto?, el 106 de la 21.647, que es la ley de reajuste, solo con el tema de la eliminación relativa al derecho de oposición, que fue, por su intermedio, Presidenta, una propuesta que en su minuto de la discusión y debate en esta misma sala hizo el diputado Romero. Nosotros compartimos, ¿no es cierto?, la preocupación de garantizar la protección de los derechos de terceros, nos parece sumamente relevante, pero creemos que efectivamente eso está garantizado en la normativa mediante la aplicación y la posibilidad, ¿no es cierto?, que las personas puedan hacer denuncias sin lo que significa la carga asociada, ¿no es cierto?, a el derecho de oposición del artículo 163 del Código de Agua, dado el carácter transitorio. Por su intermedio, Presidente, respondiendo al diputado Ramírez, que efectivamente esto tiene una transitoriedad solo por un año, y en la práctica, ¿cómo se compatibiliza que efectivamente las personas que fueron afectadas puedan hacer uso de este derecho de manera más eficiente, sin afectar, por cierto, el derecho de terceros, pero resguardando esos derechos con medidas menos gravosas? Y ahí podrá, ¿no es cierto?, la representante de la Dirección de Agua explayarse respecto de cómo están garantizados esos derechos, que es la preocupación, ¿no es cierto?, que han planteado todos los diputados y diputadas en esta mesa. Gracias, Presidenta. ¿Tiene la palabra? Sí. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los presentes. En primer lugar, hago eco de las palabras de la señora subsecretaria.
en orden a que efectivamente esto es una norma de carácter transitorio. Voy a alterar un poco el orden de la respuesta a las preguntas, porque de alguna manera lo que hay que explicar es que esto es una norma que tiene un carácter excepcional, que va en ayuda de aquellos que sufrieron la destrucción o la inhabilitación de la posibilidad de ejercer sus derechos de acuerdo a las autorizaciones de la Dirección General de Agua, como consecuencia de los temporales que fueron fuertísimos en este invierno. Dicho lo anterior, considerando que se trata primero que nada de una norma excepcional, hay que señalar que la norma efectivamente es transitoria, tiene la duración de 1 año, en el sentido de que publicada esta ley, las personas van a tener 30 días, aquellos que se encuentran afectados, para hacer una comunicación a la Dirección General de Agua, en la cual deben cumplir ciertos requisitos que están contenidos en este artículo y que pasan justamente por indicar el punto exacto donde están ejerciendo actualmente su derecho y, junto con ello, señalar que no están afectando con ello derechos de terceros. En ese sentido, lo que tiene que hacer luego de esta comunicación de los 30 días, ellos deben hacer dos cosas. Deben, de alguna manera, solicitar el traslado del derecho o bien el ajuste del derecho, pero y cuando hacen esto de solicitar el traslado de su derecho de aprovechamiento de aguas, en ese momento se inicia el procedimiento ordinario. Es decir, desde ese momento nace el derecho de las personas a oponerse. No es como se deslizó, que se abra una ventana permanente. Esto es un derecho que es transitorio, en el cual se habilita y se reconoce que de facto se están utilizando puntos o se van a utilizar puntos diferentes de aquellos en los cuales se ha otorgado la autorización, pero también, en el fondo, es una situación transitoria en la cual obliga a aquel que ha hecho esta comunicación a la Dirección General de Agua a proceder a solicitar ante la autoridad el traslado o bien el ajuste de su derecho de aprovechamiento de agua. Dicho lo anterior, además, una vez iniciado el procedimiento ordinario de oposición, el procedimiento ordinario de traslado o de ajuste, nace el derecho de oposición. Sin perjuicio de eso, todo aquel que vea afectado su derecho como consecuencia de esta comunicación siempre va a poder ejercer su derecho de denuncia. Y ahí la DGA activará todos sus mecanismos para sancionar a aquel que de mala fe ha ejercido un derecho contra derecho, valga la redundancia. Entonces son dos vías. Primero, no se altera el régimen normal que está establecido en el Código del Trabajo. Esta es una norma excepcional, es una norma transitoria que va a funcionar por 1 año, en la cual la DGA reconoce la situación de facto y la ampara bajo la ley por el lapso de 1 año. Segundo, dentro de este periodo de 1 año, los titulares que están afectados y que se hacen parte de esta comunicación deberán solicitar o su traslado o su ajuste de acuerdo al código. Y en ese entendido nace la obligación y el derecho de oposición y todo aquello que está contenido en el Código de Agua para la protección de terceros. Creo que me he hecho cargo de la duda que tenía el diputado Romero en cuanto al uso inescrupuloso de la herramienta. En cuanto a la modificación de cauce, puedo decir simplemente que el agua tiene memoria y lo que hace es ocupar el espacio que tradicionalmente conoció. Consecuencia, arrasa y vuelve cada vez que vienen estos aluviones o crecía al lugar por donde siempre pasó. Si va a volver al cauce normal o no es cosa de tiempo, no lo podemos saber. Pero en cuanto a los litros por segundo, hasta ahora no se verifica alguna alteración respecto de esa materia en atención a que estamos en época de deshielo.
los litros por segundo en general van a mutar de acuerdo a la temporada del año que corresponda. Pero aquí no se han observado alteraciones a su respecto. Sí hay cursos que han modificado su eje, sí hay cursos que han vuelto, como le digo, a la memoria del agua, que puede ser más grande probablemente. En algunos casos, como Mataquito, se cambió completamente el curso, o sea, hay un cambio realmente de eje. No sé si quedan más preguntas, pero creo que puedo haber. Ya, tenemos que escuchar al presidente de la ANEF, que vino y está presente, y también al consejero de la CUT. Entonces, si quiere, pase, mientras tanto le hace la pregunta, mientras pasa el presidente de la ANEF. Un poco, gracias Presidenta, desmitificar algunas aprensiones que pueden tener algunos colegas, algunas colegas. Sé que es un tema complejo, siempre el tema del agua es un tema complejo, pero efectivamente el ejemplo más concreto, más grueso, el del Mataquito. El Mataquito tiene una cuenca muy ancha en algunos tramos, ni siquiera uno puede pensar en retornar al cauce. Todo en la cuenca es un cauce, y dependiendo del nivel de las lluvias, la cuenca o el río se va por un lado o se va por otro, ¿no? Ya tenemos brazos que hace 20 años no existían, y por lo tanto hay una modificación objetiva de los puntos de captación, y para tal efecto se requiere urgente poder permitir esas adecuaciones para que efectivamente se pueda regar. Yo quiero un poco dar la tranquilidad de que esto no es algo que va a alterar el suministro del recurso hídrico, es un tema que además pasa por la DGA siempre, y por lo tanto se cautela. Yo quiero decirles que en algunas partes de la cuenca del Mataquito pueden haber kilómetros de ancho, y por lo tanto el río es un río que nos genera muchos inconvenientes. El río que inundó Licantén, un río que se mueve de una manera muy vertiginosa y muy compleja, pero claramente esto viene a ayudar a la problemática que tienen muchos agricultores que hoy día ven con mucha distancia los puntos de captación que eventualmente antes tenían y que requieren esta modificación. Muchas gracias, diputado. Y ahora le damos la palabra al presidente de la ANEF. Sí, buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias también por recibir a nuestra confederación sindical y darnos la oportunidad también, por su intermedio, de saludar a quienes son integrantes de esta comisión, diputadas y diputados también, y por supuesto saludar a las mujeres que son también contraparte del gobierno, que aquí están mencionadas. Y bueno, estamos aquí una muestra representativa del directorio nacional, compañeras sindicalistas también, que son la mayoría mujeres, y que también estamos acá, bueno, colocando el énfasis y pedimos también el apoyo, como lo hicimos en su oportunidad en el Senado la semana pasada, en este artículo primero, entendiendo que es una norma transitoria y que tiene relación con mantener el trabajo híbrido en el Estado. Nosotros eso lo tenemos incorporado, es un proceso que también nos ocupamos, y aquí se ha recordado también desde los tiempos de la pandemia, logramos ese artículo con el concurso del ex Contralor General de la República, y no les obliga don Jorge Bermúdez, cuando ese dictamen 3610 del 17 de marzo de 2020 permitió esta configuración de relevar el trabajo manteniendo el Estado funcionando con el trabajo remoto, atención de usuarios y sistemas de turno. Tres aspectos que nosotros nos permitió también, con todas las diferencias que tuvimos también en ese periodo, pero yo creo que permitió también proteger a las y los funcionarios públicos y también a la ciudadanía, en ese compromiso también de esta responsabilidad estatal. Dicho eso, tenemos una expectativa positiva, y aquí hemos escuchado favorablemente también la posibilidad de que apoyen este artículo, porque efectivamente es un paso, entendiendo que permite regular, ordenar y principalmente ir monitoreando. Estamos conscientes, hemos sido parte también de este proceso de aprendizaje, mediante los 40 servicios que aquí se han señalado, que son parte de los pilotos. Piloto que hoy día se termina, son 40 servicios, y por lo tanto entendemos que eso va a ser el mapa, ¿cierto? Y la información que es fidedigna, que nos va a entregar también qué pasa con este trabajo hoy día remoto, porque no tenemos la ley de teletrabajo, por eso que hemos hecho el esfuerzo, y se agradece la comprensión también de muchos y muchas diputadas y diputados también, así como el Senado, transversalmente, esta voluntad política de avanzar efectivamente algo que ya llegó para quedarse. Sin embargo, queremos también relevar la importancia de cómo aquellos aspectos que tienen que ver con la conciliación laboral, familiar y personal tenga también un acompañamiento de las organizaciones sindicales, que para nosotros es fundamental. Y eso está relevado en una guía metodológica que trabajamos como ANEF con la Dirección de Presupuesto, con la unidad de control específicamente, que tiene también la posibilidad de ir monitoreando y acompañando los procesos
que son de carácter humanitario, ¿cierto? Con el sistema de cuidado infantil, adultos mayores, capacidades diferentes. Y lo mismo con ese artículo 102 que está en la ley en régimen, de la actual ley de reajuste general para el sector público, que permite también conciliar y resguardar aquellos derechos fundamentales que para nosotros es estratégico también en la línea de este proceso, en este trabajo híbrido en el Estado. Porque tenemos mujeres que no tienen redes de apoyo, ¿cierto? Sabemos que ahí están cumpliendo una labor importante también desde su domicilio. Y pensamos también en el futuro, por eso que también estamos disponibles. Tenemos ahí un tema, sin duda, con el 2x3, que hemos denominado, ¿cierto?, que es novedoso. La ley anterior no lo tenía, hoy día aparece en un rayado de cancha legal. Sin embargo, entendemos que la disposición, la voluntad, la capacidad también de liderazgo de los jefes de servicio y la jefe de servicio puede ayudar también a consolidar aquellos aspectos que están en la normativa de apoyo, ya sea también, como dije, la ley de reajuste, como también en la ley de conciliación laboral y familiar, que permita abordar aquellos temas humanitarios, insisto, que ya expresé anteriormente. Y por lo tanto, frente a eso también tenemos ejercicios positivos, ¿eh? Yo creo que también, Presidenta, por su intermedio, hay fallos judiciales, tenemos también dictamen de la Contraloría que nosotros como Confederación, incluso con otras organizaciones también sindicales, logramos en este periodo pandemia, pospandemia, que ayudan también a la protección de las madres, incluso, y también padres, por supuesto, de menores menores de 12 años o hasta los 12 años. También hay una mirada también de protección en ese aspecto que están ahí disponibles los fallos judiciales, dictámenes que nosotros como ANEF concurrimos tantas veces fue necesario para dar una orientación en este trabajo híbrido en el Estado. Y por último, Presidenta, creemos que efectivamente si hay que mirar el futuro de una ley de teletrabajo para el sector público, entendemos que tiene que ser la mejor ley, una ley robusta, no una ley a la carrera, y que permita que todos esos derechos fundamentales con los derechos colectivos también contribuyan a que las experiencias comparadas van a ayudar. Es decir, en nuestros países, en Europa, se demoraron lo que se demoraron más de 10 años, lo mismo en nuestros países latinoamericanos, y nosotros militamos también activamente en esas experiencias internacionales como Confederación ANEF, y ahí tenemos convenios que, por ejemplo, el 177 de la OIT, que regula de alguna forma también y que son orientaciones propositivas que permiten también ayudar y mirar con los 40 servicios como piloto, con esta experiencia comparada en el marco de los convenios internacionales de la OIT, que para nosotros también es fundamental en este espacio donde los derechos fundamentales de las compañeras y compañeros, principalmente las mujeres, para nosotros han sido no ahora, sino que desde la pandemia, incluso antes. En el primer piloto que se dio, que hoy día teletrabajo en la INAPI, y se dio, digamos, un ejercicio, aquí mismo también en ese entonces se hablaba con mucho temor, lo decimos nosotros con mucha propiedad también y respeto, de qué pasaba con la desafectarse del trabajo diario, con mis compañeros y compañeras de trabajo, con la afiliación sindical. Elemento que creo que también permitió madurar en ambas corporaciones, la línea que hoy día nos toca asumir también en esta posta, asumiendo el desafío que el teletrabajo efectivamente es algo que ya existe en el mundo y que nosotros también estamos disponibles, por eso que esta norma transitoria nos ayuda, nos fortalece a regular y aquellas situaciones particulares, bueno, creemos en el diálogo social que puede ser también para nosotros fundamental en el trabajo responsable y sindical, que también lo vemos a disposición y ustedes también esperamos en ese concurso de complicidad, cada uno en su rol, teniendo la disposición de aprobar este artículo 1 y por supuesto ojalá el día de mañana por el conjunto de todas las y los diputados, por su intermedio de Presidenta también, en aspectos favorables que hoy día estamos atentos a que, y lo dice muy bien este artículo, a contar del primer, y es bueno explicitarlo, 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, por lo tanto, creo que estamos ahí. Hoy día hay compañeros y compañeras que gracias a la gestión también y liderazgo de los jefes de servicio han mantenido el compás de espera a que esta ley se promulgue con ese artículo en particular. Así que, de parte de nuestra Confederación Sindical, estamos muy atentos, disponibles para avanzar en aquello, en los debates que se hagan también al seno de esta comisión y en todas las comisiones que sean necesarios para expresar con más detalle aquella experiencia cuando partió la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, como lo hemos asumido también siempre con la responsabilidad sindical de esta confederación que se pone a disposición también de nuestra compañera y compañera, pero también del debate político transversal, por el bien de la ciudadanía, que es el objetivo que tenemos también frente a lo que se ha dicho acá, de que es prioritario que el Estado siga funcionando incluso bajo circunstancias, como son los incendios, inundaciones, terremotos. Ahí hemos estado las y los funcionarios públicos. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos y todas por su atención. Gracias. Y ahora, Carlos Insunza, consejero nacional de la CUT y coordinador de la Mesa del Sector Público. Presidenta, primero confirmar que se está escuchando bien. Sí, un poco cortado, eso sí. Sí,
Pues no tengo, bueno, estoy con la señal que estoy. Voy a intentar ser muy Voy a apagar la breve cámara, y quizá. ya. ¿Así mejor? Sí. ¿Sí? Sí, ahí sí. Sí, perfecto. Ya. Bueno, saludar a la presidenta, saludar por su intermedio a los diputados y diputadas presentes en la comisión, a las autoridades de gobierno, a mis compañeros del Directorio Nacional de la ANEF. Yo voy a intentar ser muy breve y dar cuenta del respaldo de la mesa del sector público a la norma en materia de teletrabajo que hoy día se está poniendo en discusión y que ya fue aprobada en el Senado de la República. Lo primero es dar cuenta de que en el marco de la negociación del sector público y del acuerdo suscrito entre el gobierno y las 14 organizaciones que llegaron a este acuerdo, se abordó esta materia y se acordaron los marcos del artículo que hoy día está puesto en discusión, que tiene muy leves diferencias respecto del que durante la tramitación del reajuste general no llegó a ser aprobado. Sin embargo, creo que es importante dar cuenta de que el protocolo de acuerdo suscrito contempla una mesa de teletrabajo en la que ya tiene un año aproximadamente de existencia, pero en la que se busca efectivamente dar cuenta de un debate entre las organizaciones y el Ejecutivo que permita regular el teletrabajo en el sector público, cuestión que efectivamente hoy día solo está operando por mecanismos transitorios. A nosotros nos parece, desde las organizaciones del sector público, indispensable avanzar en una discusión que reglamente el teletrabajo, que dé cuenta de que es una modalidad permanente y cuáles son los formatos y mecanismos bajo los cuales va a operar. Pero de la misma manera hay otras instancias de este protocolo de acuerdo que abordan diversas materias que han sido tocadas durante esta discusión, tanto en el Senado como hoy día también en esta comisión. Para las organizaciones del sector público es claro que efectivamente, si bien las modalidades de teletrabajo ofrecen algunos paliativos respecto de materias de conciliación o de cuidado, no se trata finalmente de un mecanismo que esté diseñado para aquello. Nosotros tenemos una mesa de cuidado infantil que viene trabajando ya hace varios años y que ha ido avanzando en esta perspectiva para fortalecer los mecanismos de cuidado en el sector público y para efectivamente dar cuenta de un marco de derechos respecto a estas materias que también abordan las temáticas de conciliación. Porque si no es evidente que para un sector como el sector público, en que hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado, tanto de niños como de personas con menos valentes, y teniendo claro que las modalidades de trabajo no son implementables para la universalidad de los funcionarios públicos, resultaría bastante poco funcional el que este fuera el mecanismo prioritario cuando en realidad se requieren otros dispositivos que se hagan cargo de estas materias. Yo quisiera brevemente decir también que desde la mesa del sector público también estamos de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se han hecho en este debate de la noche. En términos generales, a nosotros nos parece que el avanzar de forma dispar entre el Código del Trabajo, el sector privado, el sector público respecto de normas de derechos laborales no es la mejor forma de abordar discusiones legislativas de estas características. Sin embargo, a propósito de las complejidades y de las particularidades que ofrece el sector público, es un formato que se ha adoptado en otras manos. De hecho, también tenemos una mesa que va a abordar durante este año la implementación de la reducción de jornada a 40 horas, que, como todos sabemos, ya está legislada respecto del Código del Trabajo con las gradualidades y los procedimientos y mecanismos que van a operar. Entonces, solo terminar diciendo que yo quiero dar cuenta de que el texto que hoy día se ha propuesto a esta comisión y que ya fue aprobado en el Senado es el texto acordado entre las organizaciones de la mesa del sector público, la Central Unitaria de Trabajadoras y el Ejecutivo, que le requerimos a los diputados, diputadas, las bancadas de esta corporación su aprobación, porque evidentemente el desfase que se ha producido a propósito de su no aprobación durante la tramitación del reajuste general ha generado diversas dificultades que es imperativo superar a la brevedad y que tenemos la expectativa de que las distintas discusiones que hemos acordado con el Ejecutivo en la mesa de teletrabajo, en la mesa de cuidado infantil y en otras instancias en las que estamos abordando distintas aristas que nosotros entendemos que son parte de esta discusión, pero que deben cursar por carriles separados para poder abordarse correctamente, podamos estar el próximo año
y al término de este proceso de discusión con el Ejecutivo, haciendo propuestas que permitan regular y legislar en materias tan sensibles como las que hoy día estamos tratando. Muchas gracias. Tiempo. Ya, entonces pasamos a la votación del proyecto de ley. Si les parece, hacemos una sola votación en general y en particular del proyecto. Ya, entonces no podemos votarlo así. Ya, pasamos entonces a votar en general. Primero en general. Diputados, Si le parece. lo voy a tomar. Ya. Porque están los 13, salvo que sea unánime. Votación en general. ¿Le parece? En Ya, general, perfecto. ya, en general a favor. Aprobado. En general. Ah, Aumenta, le doy aumentar el voto. en el particular. En la votación en particular, ahí le va a tener solo el diputado Naranjo va a tener tiempo. Ya. Lo segundo, pide, diputado Romero, pide votación separada respecto a algún del artículo segundo. Ya, entonces el artículo primero sería unánime. Ya, entonces si le parece a la comisión el artículo primero, ya, entonces pasamos al artículo segundo. Ahora sí, sí. Ya, entonces tomo la votación del artículo segundo. Diputado señor Aedo, señor Barrera, señor Bianchi, señora Cid. El segundo artículo, sí. Señor Mellado, señor Naranjo. Ya. Señor Ramírez. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señor Ramírez. Presidenta. Ya. 8 a favor y 5, 8 y 5, 3, sí, y 5 abstenciones. Aprobado entonces y 8, 5. Y se despacha el proyecto. Diputado informante. Diputado señor Romero. Ah, diputado Veto. Romero. No hay que intentar.